Hola Iglesia, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo palabra del Señor para compartirles. Es un privilegio para mí poder estar en esta ocasión haciendo esto. Y bueno, para empezar les quería dar fe de que no estoy en pijama ni en pantuflas, así que estamos ordenados conforme a la ocasión. Me siento como si estuviese grabando para la televisión, más o menos. Pero bueno, en verdad es un gusto para mí. Esta palabra que les voy a compartir de parte del Señor, yo la denominaría como un impacto profundo, así. Los discípulos nosotros sabemos que conocían las escrituras, conocían las leyes, los profetas, habían caminado nada más ni nada menos con el maestro, ¿no? Yo pensaría, ¿no?, que con asistencia perfecta e incluso hasta con muy buenas calificaciones. Pero había algo que todavía ellos no habían experimentado y no habían terminado de comprender. Entonces, su fe aún necesitaba sufrir un impacto más profundo para creer, y luego de creer, se desate la expansión del Evangelio como nunca antes en la historia la hemos visto. Por eso yo los quería animar a que sigamos insistiendo, a que no hemos terminado de conocer la persona de Jesucristo y la cruz en su plenitud. Aún hay más por entender y conocer de Él y ese enorme acto de amor que tuvo por nosotros y por el mundo entero. Y me preguntaba, ¿no?, ¿cuánto de ese impacto en la fe necesita la Iglesia de Cristo hoy? ¿Cuánto necesitamos nosotros de ese impacto? Y oraba al Señor en este tiempo, ¿no?, para que a través de esta palabra, la persona del Señor Jesucristo, se revele un poco más a nuestras vidas y Él nos enseñe más sobre la cruz, para que nuestra fe crezca y sea capaz de desarrollar todo el potencial y el llamado que el Señor tiene para su iglesia. Si no, bueno, podemos ir a preguntarle a Juan, el discípulo amado. Hubo dos momentos que yo puedo rescatar en la vida de este hombre donde él fue impactado profundamente para comprender más sobre Jesús, sobre la cruz y esa cruz que él mismo había visto con sus ojos, ¿no? Así que los voy a invitar en Juan 20, del 1 al 10. Este relato habla sobre la resurrección del Señor. En el día de esa resurrección, cuando María Magdalena descubre que la tumba donde estaba el cuerpo del Señor estaba vacía, ella se dirige hacia los discípulos para darles esta noticia, ¿no? Y esos discípulos eran Pedro y Juan, el discípulo amado. Ella le contó, obviamente, con llantos y demás, lo que había sucedido, lo que había visto. Entonces dice en el versículo 4 de Juan 20, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajando a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. En el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y me quería detener un poco en este punto. Y yo me preguntaba, ¿qué le sucedió a Juan? ¿Qué le pasó en ese momento para que, habiendo sido el primero en salir, en correr y llegar al lugar incluso, se detenga y al final el que venía atrás termine pasándolo? En ese momento entiendo que él estaba recapitulando, estaba haciendo memoria. El Señor estaba hablando directamente a su corazón y a su mente. En ese instante, en ese parate, yo me imaginaba que mientras él se apoyaba en las piedras y asomaba su cabeza curiosamente dentro de la cueva, tuvo varios flashes, tuvo muchos pensamientos, en los que afortunadamente él termina entendiendo un poco el sentido de la cruz. Y desde ese entonces su vida ya no sería igual, su fe no sería igual. Y pienso, ¿no?, que él estaba experimentando un verdadero impacto en ese momento. Aquello que por mucho tiempo había escuchado se estaba haciendo realidad delante de sus narices y él no podía
negar la evidencia. Sin dudas, él estaba siendo testigo del hecho más trascendente en la historia de la humanidad. Y evidentemente su fe y su vida misma ya no serían iguales. Quería que me acompañen en Apocalipsis 5. También hay unos versos que me gustaría compartirles. Y ahí vemos otro escenario, donde su fe vuelve a experimentar otro impacto. Es la visión del rollo y el cordero. Él cuenta haber visto a alguien sentado en un trono y que en su mano derecha tenía un rollo que estaba escrito adelante y atrás. Pero tenía una particularidad de este rollo. Este rollo estaba fuertemente cerrado, tenía 7 sellos. Parecía una misión imposible abrir aquel rollo, ¿no? Y un ángel decía, ¿quién será digno de abrir este rollo? Así que me gustaría que me acompañes a Apocalipsis 5, 3 y 4. Bueno, y así nos cuentan estos textos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y yo me imaginaba, ¿no?, que como en el Chapulín Colorado, ¿no?, se estarían preguntando, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y en ese momento digo, bueno, acá Juan va a levantar las manos y se va a lucir. Y va a decir, yo conozco a alguien, yo sé quién puede abrir este libro, yo sé quién es digno. Y sin embargo, no. El texto, el versículo 4, nos muestra claramente la angustia de Juan. Y nos dice, y lloraba yo mucho. Él abre su corazón y expresa y cuenta, ¿no?, lo que él vivió en ese momento, esa angustia que tuvo. Poder decir, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Qué nos va a pasar? Y en eso yo quería traerlo un poco a nosotros, ¿no? Igual que está sucediendo hoy con todo el tema del coronavirus, el mundo en general, lo que está pasando. Y quizás aún siendo hijos de Dios, teniendo fe en Dios, muchas veces nos encontramos en estas situaciones de angustia, de tristeza, de dolor, con temor a lo desconocido, no saber qué va a pasar, qué va a suceder en el futuro. Y no quiere decir que no tengamos fe, pero hay algo que aún quizás no hemos entendido, como le sucedió a Juan recién, lo leíamos. Él quizás todavía no había comprendido que la cruz era la que lo iba a llevar a eso. La cruz era la que iba a permitir que haya alguien digno. Y gracias a Dios, en esa visión, en ese momento, mientras Juan lloraba y no sabía lo que iba a suceder, en el versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miró, y él vio como a un cordero inmolado que tomó el libro del que estaba sentado en el trono. Y entonces, en ese momento, había 24 ancianos y 4 seres vivientes que se postraron delante de él. Y en el versículo 9 y 10 podemos leer, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Todo esto lo permitió la cruz, y Juan lo comprendió aquel día. ¿Qué tenemos nosotros hoy que comprender de la cruz? ¿Qué es lo que el Señor nos tiene que mostrar, aún de la persona de Cristo? Su misterio, el de la cruz, es mucho más grande y más hermoso de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso los animo a que sigamos insistiendo, a que sigamos perseverando. Pero yo me preguntaba un poco más, ¿no? ¿Quién era este Juan? ¿Quién era este hombre, ¿no?, para que el Señor le tenga tanta confianza como para entregarle semejante revelación? ¿Qué características tenía? ¿Qué lo hacía tan especial ante los ojos de Dios? Y en Apocalipsis 1, 2, podemos ver que el texto nos relata lo siguiente. Bueno,
el verso 1 y 2 de Apocalipsis 1 nos dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La revelación que Dios le dio. ¿Para qué le dio esa revelación el Señor a Juan? Para manifestar a sus siervos lo que iba a suceder. En esta ocasión encontramos advertencia y preparación, ¿no? Pero ¿por qué razón lo hizo? ¿Por qué razón escogió Juan? ¿Por qué razón lo eligió a él, ¿no? Y el versículo 2 nos da las razones. Y encontraba 3 razones, justamente. La primera es que él ha dado testimonio de la palabra de Dios. Él tenía doctrina, enseñanza, la ley, los profetas. Él ha manifestado todo eso de parte de Dios. Lo segundo es que ha dado testimonio de Jesucristo, de su vida, de su obra. Y la tercera cosa es que ha dado su propio testimonio. Él ha contado lo que él mismo vivió y experimentó con Jesús. Es decir, que este hombre, este varón, no se cayó nada. Hoy quizás pensaba, ¿no?, que nosotros, los cristianos, obviamos tanto nuestro testimonio, quizás ya lo hemos contado tantas veces con mucha gente, pero quizás llegó un momento donde comenzamos a naturalizarlo. Y bueno, pero si soy cristiano, es obvio que Dios hace cosas en mi vida, es obvio que Dios se manifiesta, ¿no?, con bendiciones y de determinadas formas y me enseña y demás. Pero ya no testificamos como antes. Y hoy puede ser que alguien esté necesitando justamente escuchar esa experiencia que nosotros tuvimos con Jesús, para poder comenzar su propia experiencia, para poder comenzar su propia historia con Él. Y para ir concluyendo, me gustaría volver al Evangelio de Juan, en el capítulo 20, y en él seguimos leyendo que Jesús siguió manifestándose a sus discípulos antes de subir a Dios. Pero en medio de eso, a un Tomás incrédulo le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Juan también nos relata, en el versículo 30, que Jesús hizo muchas señales ante ellos, que ni aún estaban escritas en ese libro, ¿no? Y en el versículo 31 aclara: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que simplemente nos resta esto, que contemos lo que está escrito para que la gente crea que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en Él. No quedan dudas de que hoy el Señor está golpeando e impactando fuertemente nuestra fe. Así como impactó a Juan, y esa fe que crecía en él era capaz de afectar, bendecir y llevar a otros a la cruz, a la verdad y al amor del Padre. Así como un día también nos sucedió a nosotros. Pero durante algún tiempo meditaba en que de alguna u otra forma la iglesia del Señor estaba tan metida en sí misma, que quizás el evangelismo ha estado dormido, no sé, descuidado, quizás subestimado, sin mostrar tal amor o pasión por las almas. Como si hubiésemos olvidado que la cruz fue nada más ni nada menos que la pasión de Jesús, por nosotros y por el mundo entero. Pero hoy es el tiempo, hoy es la hora de que volvamos a mirar todos juntos la cruz y nuestra fe sea impactada una vez más. Está claro que el Señor nos llamó a algunos iluminados con delirio mesiánico para esta tarea. Él llamó a su iglesia para que lleve las buenas nuevas, amando, abrazando. Bueno, decir abrazando hoy es muy difícil, pero en algún momento volveremos a abrazarnos. Yendo donde Él quiere y para lo que Él quiere. Esto es lo que tenía de parte del Señor para compartirles. Espero que sea de bendición
que hayan podido prestar atención y meterse conmigo en la historia, en estos momentos de impacto que tuvo Juan, para que nosotros hoy también seamos inspirados a seguir teniendo esos impactos de fe en nuestra vida y que esos mismos impactos de fe sean lo que después desaten el llamado de Dios, que desaten todo el potencial que el Señor ha depositado en su iglesia. Y también quería abrirles mi corazón y quería invitar a aquellos que alguna vez estuvieron con el Señor, que alguna vez caminaron con Él y hoy por diferentes circunstancias, por decisiones de por medio, ya no caminan con Él. Quería invitarlos a que vuelvan a los brazos del Señor, a que hoy es el tiempo para reconciliarnos con Él. Y si aún no conoces del Señor, si aún no experimentaste el amor de Jesús, si aún no tuviste la oportunidad de conocer el amor tan grande de Dios a través de su cruz y de ese sacrificio que Él hizo por nuestras vidas, para borrar nuestros pecados, para acercarnos a Dios, yo te invito a que esta sea la oportunidad, que esta sea el tiempo para que vos medites en tu vida espiritual, en tu corazón. ¿Qué sigue de ahora en más? Yo les puedo asegurar que durante mis años de haber conocido al Señor, quizás desde chica, desde mi adolescencia, me ha tocado vivir los mayores momentos de angustia, de dolor y de tristeza fueron estando en el camino del Señor. Pero acá es donde yo te quiero hacer un énfasis. Y es que no es lo mismo, o no hubiese sido lo mismo, haber atravesado todos esos momentos con el Señor que sin Él. Así que yo te animo a que si hoy vos no estás con el Señor, que corras a sus brazos, que te acerques a Él, porque no es lo mismo atravesar el camino solos que con Jesús. No es lo mismo tener un día de tristeza, de angustia, de dolor, o un tiempo de tribulación, donde pensás, y bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo me recupero? ¿Cómo? En esos momentos, ahí cuando entendemos que Dios está en nuestra vida, es cuando simplemente al alcance de una oración le entregamos nuestro corazón y ahí todo cambia. Cuando podemos entregarle a Dios nuestra angustia, nuestro dolor, todo eso que nos aqueja, todo eso que nos está afectando, es cuando pareciera que algo sucede en nuestro interior, algo sucede en nuestra vida. Y ya no es lo mismo. No miramos los problemas y las cosas de la misma manera. Tenemos momentos de dolor, de tristeza, claro que sí, pero cuando podemos entregarlos a Dios y ver que Él nos dice, entrégamelo a mí, que yo me voy a encargar. Y recibí mi paz, recibí mi amor. Así que simplemente quería compartirte esto e invitarte a que hagas una oración conmigo en este momento y que le digas, Señor Jesús, te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida, que perdones todos mis pecados, que limpies hasta lo más profundo y que anotes mi nombre en el libro de la vida, porque desde hoy yo quiero caminar tomado de tu mano. Bueno, si hiciste esta oración con fe, con un corazón entregado, te puedo asegurar que Dios, que Jesús mismo se va a revelar a tu vida y que ya nada va a volver a ser igual. Dios te bendiga.